Hola, bienvenido a este nuevo capítulo de este podcast Sin Editar Podcast. De nuevo en este lunes con un nuevo episodio que viene recargado de un contenido muy especial porque tenemos una invitada muy especial para mí. Si eres mamita y quieres poder entender un poco más cómo actuar con los hijos, tener una inspiración, una motivación, no te pierdas este capítulo. Deja en los comentarios si te sentiste identificado, por favor llega hasta el final, no te guardes el comentario que para nosotros es demasiado importante saber que te está gustando y que también puedas compartir este video con más personas que también sepas que les puede llegar a transformar la vida. Recuerda que estamos publicando un nuevo episodio con un nuevo invitado, con un nuevo tema. Todos los lunes nos puedes encontrar en YouTube y en las diferentes redes sociales como ICC Potosí o como Iglesia Cristiana Cuadrangular Potosí. Estoy muy contenta, vamos a dar inicio sin más rodeos, así que a rodar el primer capítulo. Bueno, y empezamos este capítulo y como les dije, yo traje una gran invitada que es nada más y nada menos que mi mamá. Mi mamá que es una mujer que admiro un montón y que para este tema que vamos a tocar creo que era la persona más indicada. Es valiente, es esforzada, tiene un sinfín de cualidades que más adelante ella los va a contar a lo largo que vaya contando su historia. Pero para recibirla súper bien voy a pedirle a producción que me dé un aplauso para esta invitada. Mami, ¿cómo estás? Nerviosita, pero de esos gajes y cositas que le ponen a uno los hijos, pero muy contenta y agradecida con Dios por estar aquí en este momento. Bueno, mami, pero yo no te vine y no te traje así como así, ya no. Que yo te traje con un tinto, porque como para los que no saben, vuelvo y repito, estamos en La Loma, estamos en Ciudad Bolívar, estamos en Potosí, y para el frío y para los nervios te traje este tintico. Gracias. Bueno, entonces, está calientico, delicioso. Porque sí, en serio hace mucho frío. Sí. Bueno, el tema de hoy y por qué traje a mi mamá es porque ha surgido como una inquietud en mi corazón y es con el tema de las familias un poco y la relación entre las madres y los hijos. De pronto vemos, hay mamás que se han acercado a mí y me han dicho, no, mira que tengo a mi hijo así, está súper alejado de Dios, se apartó, está en una situación muy difícil, no sé qué hacer. Y siempre me remonto a qué hizo mi mamá conmigo, cómo fue nuestra historia, porque evidentemente en algún momento lo podré contar, pero también me aparté de Dios, también pasamos por un proceso, pero creo que es mi mamá la mujer más adecuada para contar cómo lo vivió desde la parte de ella, porque creo que la fe de ella fue intachable en ese momento. Entonces, bueno, empecemos con este capítulo, pero antes de abordar ese tema de maternidad, quiero hacer una línea del tiempo para que las personas puedan conocer tu contexto de vida desde niña y así poder entender cómo se desarrolló toda pues, la historia hasta la fecha de hoy. Entonces, en esa línea del tiempo vamos a retroceder y vamos a pensar en esa Sandra de niña, en el colegio, en el hogar, en la casa, cómo fue todo. Y nos vas contando. Bueno, Sandra viene de un hogar bastante normal, se podría decir. Un papá, una mamá, unos hermanos. Sandra de pequeñita era una niña bastante introvertida, una niña silenciosa, muy tímida, diría yo que extremadamente tímida. Y sí se presentaban como ciertas dificultades en la casa. Un papá de pronto muy joven y lo mismo una mamá muy joven, inmaduros en la crianza de mi hermanito y yo. Y sí fue una niñez bastante complicada. Complicada en la medida en que la situación económica, de pronto la inmadurez de ellos, y entonces eran como dos niños criando dos niños. Y se presentaban cositas complicadas.
eh, pero fue creciendo y yo crecí como los contemporáneos de mi época que deben recordar, porque nosotros hacíamos mucho oficio. Sandra se encargaba de las labores de la casa, dedicada pues a poco estudiar, porque no fui muy buena estudiante, por cierto, me iba como un poquito mal en el colegio, pero muy dedicada a las cosas de la casa. Y disfrutaba lavar la loza increíble, disfrutaba limpiar la estufa, no sé. A los años me di cuenta que como que eso me desestresaba y era como terapia. Entonces crecí, se puede decir que en medio de muchas dificultades, y eso hizo que mi temperamento y mi carácter fuera silencioso, muy silencioso. Eso fue en el tema de la niñez. Luego ya pasamos cómo lidiamos con esa situación familiar que en ese momento pues era difícil y que repercute en actitudes como de aislamiento, como de alejarme, como de estar silenciosa a la adolescencia, que se supone que la adolescencia normalmente es de salidas de amigos, de fiesta, de ¿sí? Novios. ¿Cómo pasamos esa transición? Pues vuelvo y repito, igual tímida, pero sí reconozco que era pues muy bonita, era muy bonita. Y sí, los chicos me asediaban, por decirlo así. Y me era difícil darle manejo a eso. Había algo en mí que no me agradaba mucho. Sí. Despertaba cosas en el sexo opuesto que a veces como que me atemorizaban. Y yo no sé si pienso que eso de la niñez causaba como encontrarme con personas de caracteres fuertes y me llevaba a situaciones muy parecidas como de violencia, de patrones, o sea, sí, a repetir, de patrones a repetir. Entonces, igual fue normal el colegio, pocos amigos, casi con las mujeres no me la iba más con los chicos. Y fui creciendo así, de una manera, se diría que conflictiva desde mis años jóvenes, por decirlo así. Y en temas de estudio, de bueno, qué íbamos a hacer, cuál iba a ser como el proyecto de vida. A ver, a mí me caracterizaba algo que no había proyecto de vida. Nunca hubo en mí un proyecto de vida. Iba como de tumbo en tumbo. Estudié estética, de ahí fui a dar a la Policía Nacional, pero sí se seguía marcando en mí como una tristeza, una depresión muy marcada de pequeña que fui cargando con los años. Y lograba graduarme. En la policía duré 1 año de curso y 6 meses de profesional. Yo siempre me digo, yo soy esa policía de chocolate que se derritió rápido. Salí con una fuerte depresión de la policía. Entonces, eso de niña se repercutía con los años. Y uno cree que hay cosas que ya se han superado, pero que tú ves que a lo largo de la vida no se han superado. Están ahí, son muy marcadas en cada momento. Entonces, tenemos esa adolescencia que todavía seguía como con un rasgo de depresión por lo que había pasado en la niñez. En cuanto a proyecto, como que no había de pronto alguna estabilidad, entre comillas. ¿Cómo llega entonces la maternidad en esas circunstancias? Bueno, sí, la depresión siempre me marcó. Yo llegué a estados depresivos tan fuertes que yo veía que las paredes se arrugaban. La vida no tenía sentido, nacer, crecer, tener hijos. No era lógico, no. No, en mi mente nunca le sentí lógico a eso. O sea, me parecía absurda la vida, me parecía una perdedera a tiempo vivir. Me daba lo mismo un anillo de diamantes que uno que pudiera salir en un paquete de chitos. Ilusiones, sueños, no. Vivía los sueños de los demás.
viví siempre los sueños, de los anhelos, y siempre hubo en mí como una pauta de querer que de las personas que me rodean fueran felices. Y con esa felicidad yo me llenaba. Y así fueron pasando los tiempos, pero como en sí la sociedad no tenía sentido para mí. Vivía como por vivir, la verdad. Pero antes de la maternidad llegó Jesucristo a mi vida. Antes de eso. Antes de la maternidad llegó Jesucristo a mi vida. Exactamente antes de quedar embarazada de mi primera hija, de mi primogénita. y obviamente en mi vida de un ¿Cómo hueco. llega Jesús? ¿Cómo es? ¿Cómo llega Jesús? Jesús llega. Bueno, pero había una base católica. Claro, había una base católica. Yo era de las que me iba a la iglesia católica en Fontibón. Hay una iglesia en Belén católica y me gustaba, siempre me ha gustado como el silencio y la quietud. Y me iba a las 6 de la tarde y me arrodillaba ante una virgencita que estaba muy linda. Era muy, muy talladita y no es así con alhajas ni nada, es muy, muy, muy. Y iban como 6, 7 personas a la misa a las 6 y el fervor y la quietud de la iglesia católica me encantaba. Me iba solita, había un acercamiento de una u otra manera. Una necesidad de Y en mí había una buscar. inquietud de buscar y en ese momento eso me llenaba. Y luego, esa era como la base católica, Mm. pero ya luego cómo llegamos al cristianismo. Llegamos porque mi mamá me hablaba de que Dios había creado al hombre y a la mujer y entonces yo venía de la evolución y veníamos de los chimpancés y después de un debate hasta las 2 de la mañana me dice acuéstese y pídale algo a Dios y si Dios se lo da usted va a creer en ese Dios y yo, ay no, yo para quitármela de encima le dije que sí, que yo le iba a pedir y sí, efectivamente me fui para mi cama y antes de acostarme me dije ok y sí, Como por hacerlo, como por... sí, como por sí, A ver qué pasa. a ver qué pasa. Y me recosté y le dije a Dios, Señor, si tú sabes lo que yo deseo, yo quiero un apartamento textual. Yo lo quiero en un barrio humilde, donde no te pague tanta luz y no pague tanta agua. Y la verdad, pues es la misma luz del norte que la del sur, yo no va a pagar más luz y más agua. O sea, ella fue muy específica Sí, al pedirle ese apartamento. Sí, es a algo, yo digo, Dios mío, ¿cómo me ocurría? Pero sí, así lo hice. Y le dije al Señor que quería el piso blanco, las paredes pintadas de colores y las perillas de la ducha rojas. Y eso que no conocía de Dios, ¿qué tal no te hubiera conocido? Entonces sí, y efectivamente como a la semana llegó una amiga que había un proyecto de vivienda en el sur, en Bosa, y me metí de cabeza y Dios me concedió en un proyecto cristiano evangélico de vivienda, donde yo no era cristiana evangélica. Por eso yo digo que Dios tiene sus métodos para llamarlo a uno, de una u otra manera. A veces los chicos llegan por una chica bonita, a veces se llega por una enfermedad, se llega por el anhelo del corazón. En mí fue por un proyecto de vivienda. Entonces, realmente Dios tiene los métodos y el tiempo y el momento para cada una de las personas. O sea, que Dios concede ese deseo tal cual como lo pidió. En ese momento sí, se Y dio. ahí entonces, ¿cómo fue? Dije, ya, existe. Sí, Me llegué entrego. y entonces era parte, era para el pueblo cristiano y obviamente yo no era cristiana. Entonces, claro, ya antes había tenido una ida a una iglesia cristiana donde mi mamá me ha llevado en Fontibón, pero a mí no me ha agradado porque me molestaba mucho que el cristiano evangélico alzara las manos, aplaudiera, cuando danzaban, a mí me molestaba, la verdad, eso. Cuánto molestaba mucho. movimiento, y de pronto que era show, que era drama, Sí, lo que sí. hoy en día se puede Sí, llegar a pensar. y la verdad no me agradaba, no me gustaba. Entonces no quiso estar en esa iglesia. No, yo no quería estar en eso, yo quería salir corriendo, que pasen, que repitan, que la oración de fe, por eso yo les digo, muchas veces dicen que la oración de fe toca hacerla con fe. No, yo no tuve ni fe, yo quería salir corriendo a la iglesia. Que repita, yo repetí lo que me decía con tal de salir de ahí.
Sí, era la verdad. Sí, no es verdad. Y bueno, ya ahí ya podemos darnos el salto a la maternidad. Sí, damos el salto, conozco a un chico, me caso, tengo mi primera hija, pero obviamente Ahí había algo todavía de depresión, ¿sí? sí, pero se acentuó en el momento cuando mi hija nació, una hija, mi primogénita, repito, nació y normalmente las mamás cuando tienen sus bebés le dicen al médico, tráeme mi hijo, mi hija, yo quiero, no, yo no quería ver mi hija. Gracias. De nada, detalle. Yo no quería ver mi hija, todas las mamás preguntaban por sus hijos, yo no, a mí no me traigan a nadie. Y entré en depresión postparto, que en ese momento yo no sabía que era depresión. Y como que me encogí en posición fetal en la camilla donde me pusieron. Fue bastante, diría yo, muy brusco, muy violento, porque yo recuerdo que yo me levanté en bata, en esa batica azul que le ponen a uno, y empecé a caminar los corredores del hospital sin ropa. Y yo recuerdo que un doctor me paró, el doctor que me ha asistido a una cesárea. Cuando él me vio, obviamente se acordó de mí y me dijo, ¿qué pasa con esta señora que no le han asignado cuadro? Y yo miraba como si no fuera yo. O sea, pienso que el traer a mi hija fue muy traumático. Y la verdad no sentí como ese instinto maternal de que, ¡ay, cómo te amo, no puedo vivir sin ti, es mi hijo amada! No, la verdad no. No, yo no quería saber ni de mi hija, ni de nadie. Sí, hoy sé que es depresión postparto, pero en esa época, hace 25 años, no sabía yo qué era eso. Y fue bastante duro, me dio muy duro eso. Bueno, fue duro. Sí, bastante duro. Sí, y después de que fue duro, ¿cómo llegó? ¿Hay un momento en el que llega a ser bonito? ¿Qué te han pasado 25 años? No me la van a creer, pero pasaron 15 días. Me entregan a mi hija, me voy para mi casa, pero mi hija lloraba mucho, la niña lloraba mucho, yo le decía, mamá, la niña llora mucho, me dice, no, los niños por lo general son así, pero yo dentro de mí, yo sabía que ella tenía algo que no, a pesar de ser primeriza, yo sabía que ella tenía algo que no. La llevo al hospital a los 15 días de nacida, y me la dejan hospitalizada. Cuando ese doctor dijo que tocaba dejarla ya, llegó ahogada, o sea, mi hija iba morada, y el médico le dio literal un palmadón así en la frente, durísimo. Ella volvió a respirar y me dijo, toca dejarla hospitalizada porque la oximetría no la tiene a nivel. Yo me morí ahí. Yo pienso que todo ese amor que tuve dormido durante 15 días, me enloquecí. En mi cabeza no me cabía que me la quitaran de mis brazos, no. Gloria a Dios, en el momento del doctor me dice, déjela y puede quedarse con ella. Y sí, fue un proceso. Ahí se despertó, entonces ya... Se despertó el amor y la fe. Empieza un proceso en la fe. Empieza un proceso en la fe porque en el hospital a todas las mamás las felicitaban. Felicitaciones, su hijo ha evolucionado, felicitaciones, su hija ha evolucionado. Y llegaban a mí, no, su hija no avanza, no se le puede retirar el oxígeno, ella con los días desmejora. Y yo recuerdo que yo salí un día del hospital, caminando por la calle 26, en medio de un aguacero. Le hablé a Dios. Todavía no tenía esa face to face intimidad con mi amado, pero yo en pocas palabras como podía, yo tenía un vicio y era el cigarrillo, porque en ese momento yo no tenía dinero, porque uno relaciona, ofrenda dinero con Dios. Pero ¿de dónde, Florina, de gardenias? No había dinero. Pero yo sabía que algo me costaba mucho ir a dejar el cigarrillo. Y yo me culpaba de la neumonía por haber fumado los primeros meses del embarazo. Pero gloria a Dios, yo le dije al médico, le dije, mi hija está así porque yo fumé. Me dijo, yo pudiera decirle que usted es la mamá más irresponsable de este planeta, pero su hija no tiene esta neumonía por el cigarrillo.
a mi hija le adquirió la neumonía porque la dejaron con una ventana abierta, recién nacida, y eso me vine a enterar días después. Y le dije a Dios en medio de la lluvia desesperada, con hambre, con frío, en dieta, o sea, con la cesárea, agarrándome de las rejas de la 26, le dije, tú sacas a mi hija del hospital, yo te entrego el vicio del cigarrillo y te serviré hasta el día en que me muera. Sin saber lo que estaba saliendo de mi boca, sin saber lo que estaba diciendo. A veces hablas con el sentimiento y la emoción. Pero yo estaba desesperada porque un día ella le pusieron el catéter acá, acá, pues su pielecita, 15 días de nacida, su pielecita se deshacía. Las mangueritas, aunque son muy chiquiticas, le sangraba acá. Y para rematar, un día llegué y la aguja la encontré acá. No, eso me mataba, yo me estaba muriendo. Y para la gloria, lo testificó, a la tuya le dieron salida. Al siguiente día le dieron salida. Es de las cosas que son más impactantes que yo he podido vivir en mi vida. Me la sacaron con oxígeno, pero a mí no importaba, con tal de llevármela para la casa. Llego a la casa, mi mamá está en culto, y mi mamá me llama y me dice, acaba de decir el pastor de acá que la desconecte, que desconecte su hija, que la niña ya está sana. Yo le decía, madre, yo no puedo desconectarla porque a mí el médico me dijo que si yo la desconecto se me muere. Y entonces me dijo, desconéctela. Le dije, bueno, hagámoslo. Y yo le quitaba las mangueritas y empecé a contar. 1, 2, 3, 4. Y empezando a que, esperando, mirando que se pusiera morada y nada, no se podía. Oh, Dios, 11, 100, 200. Mi hija no tuvo ni 2 horas con ese oxígeno en la casa. El milagro estaba hecho, pero completamente, para la gloria. Y ahora tocaba responder, entregarle la vida a Cristo y eso dejar el es. cigarrillo. Eso es. Después del milagro. Duro. Yo recuerdo que papá fumaba, se subía a la terraza, yo me acercaba a él y él fumaba, y de lo que él botaba el cigarrillo, lo digo porque así lo viví y es así, yo olía así, lo que él botaba, porque teníamos la manía de subirnos, tomarnos un titico a la terraza y fumarnos un cigarrillito, mi papá y yo. Y para la gloria y la honra del Señor, ya llevo 25 años donde le he cumplido, no puedo decir que todavía no, pero tenaz, lo digo porque yo acepté esta entrevista diciendo que... Sin editar. Sin editar. Lo que sea, Camila. Sí, yo pregunté. Puedes Sí, decir puedo decir lo que te nazca. Y la verdad, para los que dicen que vencen el pecado y que ya eso ya lo superé, no, yo lo batallo todos los días. A veces salgo con una chica fumándose un cigarrillo y yo la miro y sí, me apetece todavía. Pero puedo decir que hasta el día de hoy le he cumplido y espero que Dios en su infinita misericordia me permita seguirle cumpliendo lo que falta. Porque mire el que esté firme, mire que no caiga. Entonces no doy por hecho. 25 años, sí. 25 Un aplauso, años. por favor, producción. Producción, por favor. Gloria a Dios, sí. Bueno, entonces ahí ya empieza, Dios hace el milagro, se conecta mucho más con Dios, ya empieza usted ya en el proceso de entregarle por completo su vida a Cristo, y ya empieza una relación de madre e hija súper cercana al otro extremo del amor. O sea, si al principio fue que no me quería ver, ya después no me quería ni soltar. Cuéntalo, mami, dilo. Confiésalo. No, y ella que no le gusta que yo he contado esta historia como 1000 veces, ya les ha cansado. Pero, sí. Y los primeros 8 años de vida. O sea, fue una cosa loca. Para mí no existía familia, no existía ni yo no existía. Yo podía quedarme mirando esa morena preciosa entre mis brazos. Le coloqué el nombre así en la habitación, Camila, hermoso. Si no habían 6, 7 regalos en Navidad, no había Navidad. La cargaba en mis hombros cuando íbamos a evangelizar, o teníamos células, en ese grupo en esa época se le decían células, y la montaba aquí en mis hombros y caminaba, no importaba, pero en la cuadrangular yo creo que
mis padres espirituales, Marta y Felipe, a la única que permitían llevar hijos era a mí, porque sabían que si había algún retiro, algún encuentro y yo no llevaba a mi hija, yo no iba. Entonces, la gloria es para el Señor, me permitían llevarla porque se me acabó todo. Mi mundo era ella. Mi mundo era completamente ella y puedo decir con vergüenza que la verdad es caí en idolatría. Caí en idolatría. No tenía vida sin mi hija. De hecho, cuando me separé de mi esposo, él me dijo, usted lo único que necesita para vivir es su hija a su lado. Y yo me quedé pensando y dije, ay, sí, de verdad, lo único que yo necesitaba para vivir y tener era mi hija, entonces caí en idolatría. Bueno, en ese momento, bueno, tú te casas, pero entonces mi papá obviamente se va cuando yo apenas nazco. Solo quedamos las dos. En este mundo, en la vida, solo estábamos las dos, Sí. luchando y batallando contra todo. Y recuerdo, ¿cómo lo recuerdo yo? Como una rutina así, de párese, siéntese, haga, lleve, traiga, ahora duerma, vamos a la iglesia, mejor dicho, desde temprano, sirva, luego mi mamá en el instituto bíblico estudiando. O sea, yo como lo recuerdo es como con mucho amor, porque yo siempre le he dicho a mi mamá, siempre de algo pequeño, hacía una cosa súper grandísima para que yo fuera supremamente feliz y le agregaba esa pizca de amor que para mí eso era, que fue después de mucho tiempo lo que floreció, porque esa era la semilla que estaba plantando en mi corazón, y fueron 8 años que a pesar de las circunstancias, lo recordamos hoy en día, creo yo, como una época muy espiritualmente, estábamos como muy conectadas con Dios en medio de las circunstancias. O sea, vivíamos en un lote, en una casa prefabricada que estaba en toda la mitad, de pronto económicamente no teníamos, que yo no lo recuerdo, así yo no lo recuerdo, No. pero hoy en día que lo sé, era que no habían, económicamente no había. Y yo lo recuerdo como algo tan hermoso, tan amoroso, tan maravilloso, tan... Yo era el centro de mi mamá, pero también tenía que ser la más juiciosa, porque también era súper estricta conmigo. Mejor dicho, a mi mamá no le servía que me fuera 4.9, yo tenía que ser el 5. Entonces eso también fue como muy estricto. Luego, ¿cómo lo recuerdas tú, mami? Una época donde estaba tan perdidamente enamorada de Dios. Yo recuerdo que sí vivíamos en un casalote muy, en condiciones muy mínimas en cuanto a seguridad, estructura, de todo. Y yo recuerdo que había un pandillero que asistía a la iglesia, que tenía un recorrido y un bagaje tremendo, y me decía, Sandra, yo no viviría acá así me pagaran 5 millones de pesos mensuales. Y yo ese día cuando él me dijo eso, yo dije, Dios mío, vivimos tan horrible. O sea que para que este hombre... Pero fuimos tan felices. Porque yo ya no me sentía sola. A pesar de no tener una figura masculina como hogar, yo siempre le dije a ella, tú y yo somos un hogar. Y somos un hogar, no cualquier hogar. Somos un hogar en Cristo. En Cristo, en Cristo. Eso nos llenaba. Entonces, nuestra vida sí era muy rutinaria, muy estricta. Era iglesia y casa, iglesia y casa. Y estudio, obviamente, con ella. Pero eran momentos donde teníamos una intimidad. Yo recuerdo que sacábamos la silla a la mitad de un solar grandísimo. Me sentaba en la silla, la tomaba entre mis brazos y cantábamos alabanzas mirando al cielo, a capela, porque no teníamos nada. De lo poco mucho que no sabíamos. Y había una intimidad, una belleza. O sea, el primer amor, definitivamente. Un primer amor con el Señor. Y un mundo muy hermoso que creamos. En medio de la nada. De la nada. Literal. Nada en nevera, nada en alacena, nada de nada. Pero tan genuino y tan sincero, tan bello. Tan puro y tan apasionado. Amén. Bueno, pasan esos 8 años como de todo, mejor dicho, así. Y luego hay un punto de quiebre donde no soy la única hija, llega otra Dios hija. santo. La segunda. Dios santo, sí. Llega un hombre a mi vida
que se sabía desde Génesis a Apocalipsis. Dios santo, evangelizaba un coco, o sea, lo que fuera, él evangelizaba. Eso me llamó mucho la atención y tuve una caída tremenda y tuve mi segunda hija. Entonces ya era Sandra con 2 hijas sin papá. Y no puedo decir que me tiraron, yo solita me tiré a la piscina de cocodrilos, tenía que nadar porque si no me iba a comer el cocodrilo, y entonces empecé a batallar fuertemente como madre cabeza de hogar con 2 niñas. Obviamente la carga se hizo mucho más fuerte, más dura, y viene un proceso bastante complicado para las 3. Tenía una hija mayor excelentísima, pero tenía una hija menor que amaba a su padre con locura. Él fallece a los 5 años, que tenía a mi hija, y empieza una situación complicada con mi segunda hija, en cuanto a rebeldía, a temperamento, carácter, muy, muy fuerte, muy fuerte. Yo sí quiero saber, mami, tú cómo pasaste ese momento, cómo seguir manteniendo esa relación con Dios, porque evidentemente cambió, y mantener esa postura con una hija que no sabía que, bueno, se actuaba, porque ¿qué pasaba? O sea, mi mamá conmigo actuaba, accionaba y yo respondía al momento. Con mi hermana esos ideales le chocaron, nos chocaron, porque yo como hermana mayor también nos chocaron un montón, pero no entendía por qué no podía ser mi hermana como yo, de que nos estresaba y nos sacaba de... Ajá. Pero entonces, ¿cómo seguir, ver ese cambio de que no me obedece, de que todo lo hace más difícil y seguir así de conectada con Dios? Yo quiero decirle esta noche a todas las mamás que no juzguemos a las otras mamás, porque todos los dedos de las manos no son iguales. Y vuelvo y repito, mi hija mayor era wow. Yo bostezaba y mi hija se desmayaba de la angustia y corría. Mi hija menor no. Entonces empieza un proceso también conmigo, con mi carácter, porque soy demasiado estricta en ciertas cosas, y chocábamos. Dejé vida social. Hay niños que llegan a las iglesias que es terrible, son niños terribles, pero yo que cargué una niña terrible en su niñez, con comportamientos bastante de indisciplina, de falta de sujeción. Las mamás que han corrido la suerte, que han tenido hijos muy educados, muy acoplados, gloria a Dios. Pero yo que viví y que tal vez juzgaba antes la condición de esas mamás, que sus hijos no le obedecen, que mire, porque algo que yo cuido mucho es mi pensamiento ahora. Porque a veces, yo nunca pensé que iba a ser madre cabeza de 2 niños, que no iba a tener papá y que me iba a tocar acercar. O sea, eso no pasó nunca por mi cabeza, y menos encontrarme en una situación con una hija que no llenaba el estándar de la sociedad, y mucho menos mi cabeza. Entonces, claro, viene un choque emocional también para mí. Cómo darle manejo al borde de la locura, llevarla a psicólogo, psiquiatría. Empieza un proceso, y no solamente para mí, sino para ella también, mi hija mayor, porque pues también era partícipe de las cosas que vivíamos. Había un rechazo de mi hija menor hacia mí, y por qué no decir de mí hacia ella, porque su comportamiento no llenaba mi estándar. Y empieza un proceso de Dios conmigo, muy fuerte, porque así como Dios tenía que tratar a mi hija, tenía que tratarme a mí. Y fueron años muy, muy duros para darle manejo. Cosas que solo las mamás que están viendo este podcast saben, que al borde de la locura, que donde yo no tenga a Cristo, que era mi refugio, terminó o muerta o en un pabellón psiquiátrico, porque sí fueron momentos muy, muy duros. Fueron momentos muy difíciles, y qué bueno abordar este tema de a veces no sabemos la circunstancia que hay internamente en una casa, y creo que antes teníamos una opinión súper
como muy marcada de cómo debía ser una mamá y cómo debía comportarse con el hijo. Era terrible para nosotros pensar que mi hijo hiciera una pataleta en una tienda. Decíamos, es que yo le meto, mejor dicho, en la cultura santandereana, que es de la que venimos, le meto un cachetadón y eso ya queda quieto. Sí, no. Y mi mamá, recuerdo, le pegaba a Giret para corregirla y no lloraba, no decía, no me dolió, como me da igual. Entonces, cambiar, y uno no sabe, la gente pensaba de pronto que mi mamá Sí. no la corregía, y habíamos pasado por un montón de correcciones de diferentes formas, de todo, Sí. y todo era con un propósito. Hoy que ya han pasado muchos años, porque uno en el momento no lo ve y no lo entiende, sabíamos que habían cosas de estigmas, de opiniones que había en la mente que habían que romper totalmente, y que entendamos que en los hogares pasan diferentes situaciones, y me encanta mucho que puedas decir, mami, que no juzguemos a las otras mamás, que no juzguemos la situación de los otros hijos, de los jóvenes, de los niños, porque no sabemos nosotros qué está pasando al interior de esa casa, o Dios de qué forma está obrando en esa situación. Entonces, qué importante es poder respetar eso y solamente ayudar. Si podemos ayudar, Amén. ayudemos, Amén. edifiquemos, sumemos. Amén. Que sea de restaurar, no que nuestra boca sirva para destruir y maldecir, porque a veces actuamos así como cristianos, y hay otras mamás que actúan de pronto es para destruir y no para sumar. Me sorprendía también las actitudes de ella de un momento yo soy, se puede decir que volada, y yo poco correa, o sea, yo era violenta. Y le acababa de dar una zunda, yo recuerdo ese día, yo le pegué una zunda, pero tremenda. Me voy para la cocina a cocinar y ella se va detrás de mí y me dice, mami, pero así me dice, mami. Y eso me asustaba. De esa manera que, mami, yo sí te recomiendo que la próxima vez no me des tan duro, porque a este paso me vas a mandar a un hospital. ¿Y qué vas a hacer de comida? Eso a mí me producía temor. Una niña tan pequeña hablándome así. Muchas veces me recostaba y yo sentía que alguien me miraba en medio de la oscuridad, y era ella así. Dios mío, tenía actitudes, Dios mío, y solo las mujeres que están en sus casas saben. Yo puedo decir que yo no soy la única que vive esto. Yo sé que hay muchas mujeres allá que han vivido cosas con sus hijos que son impactantes. Un día recuerdo que salimos del hospital, Dios mío, y yo veía que todos los carros pasaban y se quedaban mirándome. Y yo decía, los taxistas, los carros particulares y todo. Cuando yo volteo a mirar, Giré tenía el cabello largo, lo tenía así tirado. Hay una película, yo no sé si... El aro. Tenía todo el cabello de frente así para... Pues claro, los carros nos miran. Dios santo, Dios me ha hecho, te alabo, Padre. Ahí había un proceso. Había una situación complicada. Y de hecho veníamos de terapia de psicología. Hasta que viene un proceso más duro, y es cuando se manifiesta mi enfermedad. Entonces ya no era la situación con mi hija menor, sino ya era la situación con mi hija mayor y mi enfermedad. Y todo se juntó. Entonces ahí llega un momento de colapso total, podríamos decir, donde también es un antes y un después. En ese momento, bueno, llega la enfermedad. Explícanos un poco qué era lo que tenías, o qué tienes. Amén. Tengo hepatitis autoinmune, pero como si no la tuviera, aleluya, gloria a Dios. Un problema de cirrosis. Me diagnostican un tiempo de 4 años de vida y me vuelvo muy lenta físicamente en mi quehacer, en mis actividades, y empieza esta enfermedad a afectarme. Y un día yo recuerdo que estando en el taxi de mi cuñado, en el Pastorales, yo levanto mi mano derecha y hago una oración y le digo, Señor, te entrego mis hijas. Hasta aquí llegué. Ya esta señorita tenía 18 años, la otra niña tenía 13, 14. No, 9, como 9 años, 9 años, exactamente. Y ya, pues
pues definitivamente le entregué mis hijas al Señor. Dije, Bueno, Señor, en ese momento yo ya estaba pasando por la adolescencia y seguramente muchas mamás, que es lo que veo que hoy en día pasa mucho con los jóvenes, nos volvemos egoístas, nos volvemos es a pensar en solo en uno, o si ahí pasa algo es a echarle la culpa al mundo entero, pero jamás nos echamos la culpa a nosotros ni nos miramos a nosotros que estamos haciendo mal. Entonces yo en ese momento estaba haciendo también igual que mi mamá, siento que hay que hablar mucho de las batallas generacionales, porque esa misma depresión que tenía mi mamá que comentaba en ese momento, yo también la tuve de niña, pero nunca la manifesté porque no sentía que tenía el derecho de decir o opinar algo, que era súper raro. Entonces en ese momento se me manifestó en mi adolescencia, como que ya tenía eso todo, como que me lo había guardado tanto tiempo que cuando decido ya explotar, que es cuando llega la adolescencia que uno ya se vuelve rebelde, pues se suma todo lo que había nunca dije de niña. No, no pasa nada. Se suele manifestar de una forma, se suele manifestar de una forma fea cuando uno ya empieza de pronto a decir qué es lo que uno siente. Entonces yo había mucho egoísmo, mi hermana en la situación en la que estaba, mi mamá sé que está enferma, pero yo estaba era pensando en lo que yo sentía, en lo que yo estaba pasando. Entonces yo me desvinculo completamente de mi familia y de mi mamá y quiero pensar solo en mí. Y en ese momento pues me imagino, hoy ya trayendo la colación, pues en ese momento yo no quería nada. Y la posición de mi mamá, que se lo di todo a Camila, que estuve ahí con ella, hoy en día no me, y que sé que es la posición de muchas mamás, hoy en día, que han hecho un montón de cosas por los hijos, que luchan y que ven al hijo, es pero pensando en sí mismo, y que no hace nada. ¿Qué siente una mamá? Te voy a dar el espacio, mamá. Dios santo, ahí es cuando uno ve el amor de Dios infinito y que nunca me abandonó, nunca nos abandonó. Y yo siempre lo digo, Dios no tiene preferidos, pero yo sí sentí una cobertura especial de Él sobre mí, un amor muy especial hacia mí, una protección, porque a pesar de todas estas circunstancias que yo estaba viviendo, eso no me hacía alejarme de Dios, sino al contrario, entrar más en intimidad con Él y ha sido como mi constante en toda mi vida a pesar de las circunstancias. La constante ha sido de que mi refugio es Él, el apechiche. Siempre he sentido que el Espíritu Santo y yo tenemos una relación muy especial, muy bonita. No es milimetrada, ni cuadriculada, ni rutinaria, no es lo que nos dé el día, lo que nos dé el día en el diario vivir. Y a pesar de mis circunstancias, sentía el amor de Dios de una manera muy, muy genuina, muy hermosa, preciosa. A pesar del rechazo de mis hijas, porque ya no era la pequeña, sino las dos. Había un... Bueno, mi producción no le gustaba cómo se veía el letrero y quería, mi producción es así, perfeccionista. Gracias a Dios por darme esta producción así, gracias. Entonces, aquí tocó editar. Bueno, sin editar, pero acá tocó editar. Continuamos. Entonces había un silencio. Una vez escuché que un especialista en psicología decía que cuando los hijos guardan silencio hacia los padres es maltrato psicológico. Y yo venía siendo maltratada psicológicamente por mi hija. Pero eso fue mucho tiempo y yo no me percataba. Y una vez de papá o mamá dice, piensa o no sería que yo dije algo que le molestó. Los chicos de hoy en día son muy susceptibles. Entonces viene como la autoculpa, ¿no? Tal vez yo de mamá no debía haber dicho esto, tal vez no hice lo otro. Cuando Dios me hacía ver que no, que sencillamente eran actitudes inapropiadas de los hijos para con los papás. Bueno, yo quiero tocar un tema y es que cuando uno está en rebeldía, podría decirse que uno está como llamando la atención, de cierto modo, para todas las mamás. Y lo que uno espera del papá es que se... hijo, ¿no? Hija, que es lo que he visto de pronto en algunas actitudes, que es lo que recurre a hacer el papá o la mamá.
de si el hijo se pone rebelde, me voy de la casa, no, mi amor, no te vayas, Sí. no, quédate, ta. Y la templanza y la fuerza de mi mamá, creo que fue la actitud más correcta, que después del tiempo nos dimos cuenta que sí, pero que de pronto muchas mamás le tienen miedo a ser así. Cuéntales, mamá. A ver, en una ocasión llegué de la calle a hacer unas compritas y la veo llorando. Entonces le dije, mami, ¿por qué lloras? Es que yo he buscado un lugar para irme a vivir, irme de esta casa y yo no he encontrado porque a mí nadie me arrienda. Y que diga, ay, mi amor, ese es el problema. Cariño, yo te soluciono la situación. Le dije, mami, yo le soluciono, yo le busco un apartamento. Ah, es que me voy con Gire. Yo, ay, qué bendición. Listo, y sí. Les busqué un apartamento y se fueron de la casa. Las dos. Yo sabía que era de Dios, porque yo ya había orado con mi cuñado y yo le había dicho, Señor, te entrego mis hijas. Por eso hay que tener cuidado cuando uno ora. Con alguien que yo no me restringo. Hay dos seres humanos con los cuales yo no detengo mi oración, no me restringo, es con mis hijas. Y nunca he sido delicada con mis hijas. No me las miren, no me las toquen. Ay, es que esa mala amistad. No, al contrario, a lo mejor usted la mala amistad va para esas niñas. Mis hijas le decían, no, si necesitamos ayuda no la llamamos a usted, porque usted no junta. No he sido muy delicada con mis hijas, no. Pienso que son procesos del Señor. Son procesos que ellas tienen que vivir, que yo no voy a vivir por ellas. Habían entrado en un estado de rebeldía, un estado de necedad, un estado de arbitrariedad, un estado de esto. Y cuando tú aconsejas, pero no acatan el consejo, mi santa abuelita tenía un dicho, la vida enseña. Pero yo sí recuerdo que yo le dije a Dios, Dios, trátalas fuerte, pero hazlo corto. No quiero verlas 40 años dando vueltas en el desierto. Llegó el camión, se fueron mis hijas y a vivir delicioso. Sí, claro, ¿cómo sería que los vecinos me decían, ay, señora Sandra, cómo está de bella, la vemos hermosa? Yo no, el descanso, la verdad. Y empieza un momento muy, muy hermoso. Yo recuerdo que, Dios mío, era terrible verlas, porque pues a pesar de que yo no estaba con ellas, supervisaba, pero de lejos, no me involucraba, porque eso trae la oración. Yo tengo que respetar lo que yo hablo con Dios y lo que yo recibo de Dios. Entonces empieza el proceso con ellas, pero yo no podía interrumpir ese proceso. Entonces están pasando eso. Camila, muy bendecida económicamente, y vivió maravilloso económicamente, pero yo recuerdo que mi hija menor me decía, mamá, la comida no tiene sabor. Y en la casa, yo pregunté que si podía hablar de todo, yo hablo aquí de todo. Sí. Y yo recuerdo que ella me decía, mamá, donde Camila hay de todo, hay mucha comida, pero la comida no tiene sabor, mamá. Y yo, digo, mamá, esta noche me puedo quedar acá. Me dijo mi hija menor. Le dije, no, mami, esta no es tu casa, tú te fuiste, ya esta no es tu casa. Ay, mamá, es que yo extraño la ventana. Yo, no, mi amor, pues busques un apartamento que tenga ventana. Aquí ya no, esta no es tu casa, tú te fuiste. Soy muy respetuosa de los procesos. Esa persona puede ser muy cercana a ti y mucho más respetuosa con los procesos de mis hijas. Porque yo sí tengo algo muy claro y lo repito, y yo sé que a mucha gente no le gusta lo que yo voy a decir, pero yo no me parí al diablo. Y se lo digo en el amor del Señor, lo sostengo, lo dije, hoy lo digo y lo repetiré hasta el día en que me muera, y no sé por la eternidad, porque mis hijas son de Cristo y para Cristo. Y yo no he pagado un precio tan alto, que es ínfimo y reducido lo que pagó Cristo por ellas. Entonces yo, con ellas son con las únicas personas que yo no restringo mi oración. Y sé que voy hasta lo más profundo. A mí no me importan las condiciones en que se encuentren mis hijas.
Porque yo les he dicho a ellas, podrán llevarme a Disney World, podrán traerme cartones de estudios, podrán tener el marido más espectacular. No, a mí no me importa eso. Mi vida es para Cristo, por Cristo, y lo que son ellas no fue por mí, es porque Dios ha querido bendecirlas y darles. Y parte de bendecir, la gente no ha entendido eso, es la disciplina. Cuando Dios te disciplina, te está amando con locura. Con locura. Y la actitud que tengas frente a la disciplina te da el carácter, te da la personalidad, te da. Entonces yo creo que sí, por medio de las pruebas te haces grande, te haces poderoso. Y yo por eso no soy delicada con mis hijas. En cada cosa que tengan que vivir, que tengan que soportar, que tengan que, están creciendo, están llenándose. Y para cuando el día en que yo no esté, ¿soy yo más que Dios? Mentira del diablo. Es más Dios. Yo soy nada ante lo que Dios puede hacer con ellas. Y si me usa a mí como instrumento para que ellas lleguen al nivel que necesito que estén, para cuando yo tenga que partir, aleluya, gloria a Dios, úsame, papá, que aquí estoy. Aleluya, 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 perdón. Sí, a todas esas mamás, no quiero reiterar, yo desde el punto de hija, cómo viví el que mi mamá me hiciera así en la herida, entre comillas, o Dios como metiéndome en ese proceso tan difícil, porque cuando me voy, obviamente nunca me quise ir en esas circunstancias peleando tanto con mi mamá, y empezó una depresión. Así, si yo antes tenía depresión, en ese momento fue, ahí sí, mejor dicho, me hizo trizas, pero el que mi mamá no se involucrara o que no interfiriera con ese proceso hizo que yo pudiera salir más rápido de ese proceso, porque quizás si ella me hubiera ayudado, apoyado, alcahueteado en mis actitudes, en mi rebeldía, hoy en día seguramente no estaría acá. Y era lo que mi mamá no quería, que yo pasara 40 años en el desierto. Y como hijo, si algún hijo está viendo este video, pensamos que ellas lo hacen con la intención de hacernos la vida imposible porque nos fastidia o por algo malo. Y con el tiempo, si nos diéramos cuenta, o si tú te dieras cuenta que todo lo que hace nuestra mamá, que todo en lo que se enfocan es sencillamente en que seamos felices, porque nos aman, porque mi mamá sabe que el único camino es Cristo, y me lo quiso mostrar, pero yo no quise. Entonces, mamás, no interfieran en ese proceso. Sé que es duro, sé que es difícil, y ustedes quisieran tenerlos en una cajita de cristal que no les pasara nada, pero es tan necesario que el hijo pase por el dolor, que el hijo pase por el sufrimiento, porque si ustedes no interfieren, va a ser así, rapidísimo. Amén. Y Dios lo va a sacar súper rápido. Amén. Y van a poder ver que lo que en sus ojos naturales no están viendo, lo que está pasando en el mundo espiritual en ese momento es impresionante. Y recuerdo mucho que mi mamá me entregó a Cristo desde que yo nací. Yo recuerdo haber danzado, recuerdo haber estado en la iglesia, y eso fue esa semilla que en ese momento no había florecido, que mi mamá esperaba, que todo el mundo esperaba que yo ya estuviera, mejor dicho, súper bien en la iglesia, que no se veía, pero que tarde o temprano iba a florecer, y que en ese momento, mucho tiempo después, pues pasa. Amén. Mamás, no interfieran, por favor, no interfieran. Fuerza en Dios, que su fuerza sea Dios, que su fuerza sea en el cielo. Mami, es la fe, es la fe. La fe. Yo recuerdo que en una ocasión alguien me decía, no, que las niñas no se vayan, no se pueden ir. Y entonces, yo no sé si se ve en la cámara, pero yo me paré así y yo le dije, mira, por aquí pasa, por aquí pasa, por aquí pasa. ¿Sí me entiendes? En cambio, con Dios no. Hay una cobertura. Están sufriendo, están pasando por ese proceso, pero hay una cobertura. Tú fallas como mamá en protección. Entonces, déjalo, suéltalo. Pero suéltalo de verdad. Suéltalo de verdad. Por completo. Tírate del abismo y de espaldas. Tírate. Porque tus hijos no son tus hijos. Son creación del grande, del poderoso, del gran yo soy, del Jehová de los ejércitos. ¿Lo vas a cuidar más tú que él? Mentira del diablo. Mentira. Mentira. Dios las va a cuidar mejor que yo. Yo soy infalible y yo fallo. Él no falla. No me ha fallado y nunca
nunca me fallará. Entonces esa fe que se incrementaba en mí. Y aparentemente yo las veía, habían hermanas de la congregación que me llamaban, no, es que mira Camilita, mira Sandra lo que pasó con Camilita. Y esta chica, TikToks, se publicitaba en Facebook, yo no sé, me bloqueó de las redes sociales. No, nos bloqueamos. No, yo nunca bloqueé. En ese momento, vuelvo y digo, visualmente no se veía nada. ¿Por Sí. qué? Porque paso a decir que soy atea. O sea, después de que éramos Dios, paso a decir Dios no existe. Que eso fue como un dardo no solamente a Dios, sino también a mi mamá, porque Claro. obviamente en las circunstancias. Luego publicó un montón de cosas porque estaba yo encontrando como mi vida espiritual, o sea, como que yo quería desechar todo eso. Ahora, de mamá, ¿cómo ve algo así que hice esto con ella y al final dice que es atea, al final publica esas cosas, al final no se ve naturalmente que Dios esté haciendo algo, como que Dios no está, Dios está en silencio, pero al contrario, ahí era donde más estaba yo, y quiero decirles que en ese momento estaba yo con él, o sea, no había nadie que era él conmigo, tratándome, formándome, y por eso digo que si las mamás pudieran entender que ese proceso debe ser así, que si no se ve naturalmente, algo está haciendo Dios, pero tiene que haber una fe y una oración. Y sé que mi mamá, a pesar de que no hablábamos, porque sí, literalmente nos teníamos bloqueados, o sea, estábamos súper lejos, las oraciones nunca faltaron. Que creo que era la única arma que tenía. Era como el as bajo la manga, la oración. Y ya, que Dios actúe, porque ¿qué más? Y de hecho, es lo fundamental. Es lo fundamental. Es saber que tú no ves. Y la gente tampoco ve. No, y la gente no ve. Así que va a haber gente detractora. Te va a decir, no, es que tu hija esto, tu hija lo otro, tu hija. No pero tiene futuro, pero no, yo te lo no. digo en el amor del Señor, enfocadita. Tú enfocadita, relajadita, descansando. Tus ojos ven, wow, 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 ¿cómo va? ¿No? Que en vez de mejorar, tal vez oras pero no, Dios está orando. Dios está haciendo una obra grande y poderosa. Yo sabía. Era algo como tan impregnado en mi alma, en mis huesos, en mis músculos, en mi corazón, en mi cerebro, en mi espíritu, que ya volvería, y volvería en excelsa, ¿sí me entiende? Ya pulverizada en su más mínima expresión. Entonces eso a mí Daba paz. sí me daba paz, y siempre he dicho que yo prefiero 1000 veces mi hija sentada en la última silla de la iglesia a que le sirva mal, no con dominio propio, con fe, y que no viva en santidad. A mí no me importa que mis hijos figuren yo la prefiero sentada en la sillita. Pero el día que se dé ese paso y que se decida servirle a Dios, sea genuina, del alma, que le nazca. Y cuando ella volvió, dijo un lema, algo muy bonito: yo fui cristiana en mi niñez por obligación, hoy lo soy por convicción. Wow. Ya después de eso, ¿qué te dijera? El Señor me recogió del abismo así en brazos, y la gloria y la honra es para Él. Bueno, ese proceso, ¿cuánto duró? Eso no fue así de la noche a la mañana. No, pero pasamos pues, por ese proceso, yo me voy a vivir sola, me lleva mi hermana. Mi mamá creo que también llegó un momento de reflexión para ella, de pensar que no solamente podía vivir y desvivirse por sus hijas, sino que también empieza a pensar en ella, a cuidarse ella misma, a amarse ella misma, cosa que no había hecho tampoco, porque cayó en idolatría, literalmente, como todos mis hijos, y yo, ¿dónde quedo? Cuando ya la orillé, yo, mami, me voy, te dejo, ella ya te tuvo que reenfocarse, yo, mi cuidado, el amor por mí misma. Mamás, creo que las mamás también necesitan escuchar eso. A ver, voy a contar una intimidad muy íntima, que involucra a mi cuñado, el pastor Alex. Yo recuerdo que duré muchos años vistiéndome con la ropa de él, una por necesidad económica, y dos porque yo era bastante gordita. Entonces los pantalones que él le daba me los ponía yo. Me perdí a mí misma en ese transcurso de sacar mis hijas adelante. Y vestía con decoro, pero sin lujos, o nunca me ponía una mascarilla, nunca
una pulserita, nunca nada de eso, como que uno se va olvidando de uno mismo. Entonces, a mis 40 años, cuando me dicen te quedan 4 años de vida, y entonces ya yo, Dios mío, toca vivir los días porque ya, pues decidí, Dios renueva el pensamiento, renovaos en vuestro entendimiento. Y empiezo yo a vivir una etapa, a vivir, a amar la vida, amar el sol, amar la lluvia, a sentir el huevito tibio, a sentir el chocolate, la crocancia de la tostada, a respirar, a anhelar, a soñar, porque los sueños míos eran los de mis hijas, no los míos. Entonces empecé a soñar con querer viajar, y Dios en su infinita misericordia empieza a darme aún más, porque ya me había dado todo, pero aún más, Él quería consentirme más. Y a los 40 años decido vivir para mí vivir bonito. No dejé de ser esposa, no dejé de ser mamá, no dejé de ser hija, no dejé de ser amiga, pero sí, ya empecé a compartir más con personas, a tener una vida social, a fijarme de que si mi cuerpo era triángulo invertido, no, que mejor me quedaba, si el pantalón anchito, el ajustado. Ya empecé a preocuparme por cositas, ¿verdad? Que antes no me preocupaba. Y decidí ser feliz. Desde mis 40 años decidí ser feliz. Y yo pienso que es una parte muy bonita que Dios le da a uno cuando uno reacciona. No creo en ese evangelio de arrastre, ese evangelio que subyuga, ese evangelio que domina, ese evangelio que tú tienes que arrastrarte y llegar. No. Dice, llevad mi yugo y mi carga que es ligera. Y para mí ese versículo es rema. La carga del Señor es ligera. Queremos cargar, llevar un montón y hacer un montón de sacrificios que Dios no te ha pedido. Dios te pide que seas feliz, y no quiere decir que no llores y que no tengas problemas. Tienes problemas y lloras. Pero yo nací para ser feliz. Nací para ser feliz porque Él pagó un precio por mí. Hay un versículo que dice que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales y está en Efesios. Cuando yo analizo ese versículo y dice que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, escuchen lo que está diciendo, estamos sentados juntamente con Cristo. Yo, Sandra Velasco Ariza, sentada juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¡Wow! Después de eso no hay nada. Entonces así mismo me veo. Me veo con 50 años, pero me veo hermosa. Me veo preciosa porque así me ve el Señor. Me veo bonita. Y algo que yo cuido más que mis hijas es mi perímetro espiritual. Entonces, cuido mi cabeza, cuido mi pensamiento. Mis pensamientos tienen que ser de acorde a Cristo. Mi actuar tiene que ser de acorde a Cristo. Y no quiere decir que no falles, sí vas a fallar. Pero tiene que ser de acorde a Cristo, ¿verdad? Y mi lucha desde hace 10 años para acá es ser feliz. Ser feliz y vivir bonito, bonito de mente, bonito de corazón y bonito de vida. Los médicos nos explican cómo yo camino. Y me dicen que a pesar de que mi hígado esté descompuesto, porque yo no puedo decir que soy sana porque el Señor hizo un milagro y me puso un hígado nuevo. No, mi hígado es el viejo, el que siempre he tenido. Está completamente descubierto, pero la ciencia médica nos explica cómo camino, cómo respiro, cómo me como el chicharrón, cómo nos explican. Pero yo sí tengo la respuesta. Y es que cambié mi chip, mi manera de pensar. Y dependo completamente de Él. Aquí pongo en esta mano el hígado que está completamente descompuesto. Y aquí pongo a Cristo. Y digo, ¿qué importa un hígado malo? O un hígado descompuesto. Cuando yo tengo a Cristo, tengo a mi amado. Y que me alcanza para mí, alcanza para mis hijas. Y para todo aquel que desee en esta noche recibirlo en su corazón. Para desenvolver, Giret obviamente empieza también un proceso de sanación. Hoy en día es una niña completamente diferente. Obviamente está en sus 15 años, pero la amamos. Usted se reconcilió con Giret, ¿cierto? Pasaron por su proceso. Yo también, después de que me voy a vivir sola, paso por mi proceso, me acerco a Dios de nuevo de la forma más
inesperada, que eso es para otro video, pero la respuesta a esas oraciones se ve en las circunstancias que uno menos esperaba. Y nuestra relación hoy en día es mucho más hermosa y sincera y pura de lo que era antes. Hay un amor de madre e hija y de hija a madre que de pronto pocos entenderán, pero que Dios dio la respuesta, trajo restauración y somos las tres ya amándonos como somos, y cada uno buscando ya a Dios de la forma más genuina. Y sí te quiero agradecer, mami, por todo lo que hiciste acá en vida. Es hermoso tenerte conmigo. Te amo mucho y gracias por aguantarme y soportarme por todo lo que pasó. Pero gracias por nunca desfallecer y creer en mí siempre y orar por mí. Gracias, porque por eso Dios pues está haciendo esto. Es un milagro de Dios, porque en ningún momento lo imaginé. Entonces muchas gracias por tu fuerza, por tu valentía, por tu carácter, y no pienses que en algún momento fue algo malo, porque todo lo que hiciste fue perfecto. Aleluya, la gloria es para el Señor. Quiero decirle ya para terminar, wow, a todas las mamás que están allá, pasando por circunstancias, traten de tener conexión con el Señor, todo el tiempo. Pueda que te tomes un día o 2 días para descansar, pero vuelves y retomas y empiezas. Puedes soltar a tus hijos físicamente, pero nunca los sueltes espiritualmente, nunca. Y no interrumpas los procesos, deja los procesos. Dios tiene un proceso para cada uno y es importante ser respetuoso con los procesos que ellos tengan. Y ser, yo te lo digo, las batallas que tú no peleas, y no lo digo yo, lo escuché de una sierva ungida del Señor, las batallas que tú no peleas, las siguen peleando tus hijos. Corta con eso. Cuando tú entregas tus hijos a Dios, pero completamente, ellos reciben la victoria, el respaldo y la restauración completa del Señor. Suéltalos, porque si tú no sueltas tus hijos, va a ser un problema a largo plazo y vas a poder sobrellevar la situación humanamente, pero es una herida que sana falso. Pero tarde o temprano, eso te lleva al fondo. Suéltalos y no interrumpas los procesos. Dios me los bendiga y espero que esto haya sido edificación. Bueno, y gracias por este video hasta este momento, que sé que quedó súper largo, pero todo lo que sigo sé que es guiado por el Espíritu Santo para ministrar. Recuerda que nos vemos todos los lunes con un nuevo capítulo, un nuevo invitado, no te lo pierdas, que cada vez se pone mucho mejor esto. Hasta el momento esto ha sido especial y espectacular, y sé que va a seguir Dios trayéndonos cosas muy bonitas. Bueno, recuerda dejar un comentario, interactúa con estos videos, que para nosotros es muy importante saber qué tal te parecen, si te sientes identificado, si tienes algún testimonio que quieras compartir. Y por último, si quiero terminar con un aplauso, con mucha energía, gracias para mi amado. Hola, Dios Todopoderoso.